Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, buenos días, buenas tardes a todos aquellos, sobre todo los que estáis accediendo desde el otro lado del charco, ¿no? Como suele decir. Bien, pues lo primero, perdona la pequeña demora de estos 10 minutitos por un tema técnico que he tenido y ya sin más dilación, pues vamos a ver este webinar. Espero que sea interesante para vosotros y luego tendremos una pequeña ronda de unos 10-15 minutos máximo para poder contestar algún tipo de cuestión, pregunta que se pueda generar. Voy a empezar con una frase que siempre me gusta decir, y es de Ortega y Gasset, que dice que siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esta es mi visión después de muchos años de hacer informes profesionales para entidades financieras, para auditoras, para universidades, para escuelas de negocio. Entonces, esto es lo que creo que funciona a día de hoy y es, de alguna forma, la manera en la cual podemos presentar de una forma vistosa e impactante determinados modelos de informes, como vamos a empezar a ver. Bien, fijaros, este informe anual del año 2018 es del Banco Santander. Hace aproximadamente, digamos, 10, 15 años, estos informes, por regla general, no eran de esta forma. No presentaban, digamos, este tipo de gráficas, eran mucho más escuetos, mucho más funcionales y donde no habría prácticamente ningún recurso que llamara la atención. Esto ha cambiado con el tiempo porque el impacto que se busca realmente es acercar, en este caso, a los accionistas, a los stakeholders, al Banco Santander. Por eso, fijaros cómo los responsables de las áreas de comunicación de las compañías van buscando acercar y de tal forma que las imágenes puedan causar un cierto impacto positivo, como podemos ver aquí. Se habla de naturaleza, se habla de conexión de acceso, se habla de contacto entre personas, se ve también un coche que está cargando y se sobreentiende que no es una carga de combustible, sino una carga eléctrica, cómo las organizaciones cada vez piensan más en la forma de impactar desde el punto de vista de la visualización, independientemente de lo que luego se quiera decir en el informe, ¿no? Y fijaros como luego también en las dos siguientes páginas vemos que este informe, que es del año pasado, ya hay mensajes en los cuales se ven las personas. El impacto tiene que ser cada vez más importante a la hora de ver precisamente las personas. Estamos accediendo ya a modelos de informes que lo que pretenden es conectar responsables de una determinada área con precisamente los accionistas, los stakeholders que van a leer estos informes que lógicamente contienen mucha información económica y financiera. Y fijaros también como en la siguiente slide, en la parte derecha, el informe de gestión consolidado no es como antes, no es, digamos, con una serie de puntos específicos en los cuales va la informe de auditoría, sino que se incorpora una imagen. La importancia de incorporar imágenes que resulten atractivas, que resulten, que permitan conectar entre el usuario, entre el lector, en este caso el analista o un simple accionista, de tal forma que se cree un vínculo virtual, pero que anime a la lectura y que de alguna forma protagonice pues ese enlace emocional, emotivo, incluso de cierta sensibilidad a la hora de que la información llegue de una forma más precisa y más directa al usuario, ¿no? Fijaros, por ejemplo, el informe anual del 2003, en este caso del Banco Santander, tenía 233 páginas. Estamos hablando de la importancia que tiene muchas veces el tamaño, pero que el tamaño de la información no significa que sea buena la información. Fijaros como en el 2005, precisamente el mismo Banco Santander emitió un informe en el cual había incrementado pues, aproximadamente unas 80 páginas hasta las 310. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada vez la información solicita o pide más a la hora de llegar precisamente a los usuarios, a los clientes, a los stakeholders, pero no siempre el tamaño importa en este caso. No por más información sabemos o llegamos de una mejor manera a nuestros usuarios o clientes. Fijaros, ¿cuántas páginas tenía el informe de Banco Santander del año 2018? Este que os he enseñado. Pues ni nada más y nada menos, como lo podéis ver en la slide, 769. Esto es imposible de leer para cualquiera. Prácticamente solamente las grandes compañías auditoras, los grandes stakeholders que necesitan leer la letra pequeña de este informe, lo harán. Para el más común de los mortales, obviamente 769 páginas es imposible de leer. Por eso es importante no solamente la imagen, no solamente el impacto visual de lo que vamos a contar, sino contarlo de la forma más sencilla posible y de la forma más amigable, porque si no, perdemos la posibilidad de que esto tenga realmente valor y que impacte de forma positiva en el usuario o en el stakeholder, en este caso cualquiera de ellos que vaya a sacar una información determinada y que pretenda obtener información valiosa para
algo determinado, en este caso, por ejemplo, con el Grupo Santander. Eh, Fijaros, una auditoría de una compañía como es Ernst Young del año 2002. Aquí estamos prácticamente moviéndonos en unos términos muy parecidos. Los informes no tienen carácter de impacto, no pretenden impactar, solamente pretenden informar. Por tanto, se pierde mucho la visión de lo que realmente aportaría, en este caso, una buena auditoría. Y fijaros la diferencia con una auditoría, en este caso de KPMG, es muy reciente, en este caso del 2017, vemos cómo no solamente la letra, el impacto, el color azul con el negro, cómo realmente estamos contando muchas más cosas. Realmente, si viéramos esta auditoría, es una auditoría que puede llegar a las 10 páginas, mientras que un informe de auditoría normal de hace 5 o 10 años solamente eran 2 páginas. Por lo tanto, no solamente es la presentación, no solamente es lo que queremos contar, sino cómo lo hacemos llegar a cada uno de los posibles usuarios que vayan a recibir, que van a recepcionar esta información y cómo la van a utilizar para ellos. Bien, a partir de ahora os voy a comentar con un caso real, un caso práctico con el que tuve oportunidad de trabajar en una escuela de negocios, independientemente del modelo, en este caso, de esta imagen y, por supuesto, del caso que vamos a ver, es prácticamente todo igual. Y simplemente lo que quería es que vierais lo más importante desde el punto de vista de eso, de impactar desde el punto de vista de un informe profesional, formal, técnico, pero a la vez que sea práctico. Para aquellos que seáis peruanos, pues obviamente estáis de suerte porque aquí vamos a hablar de la cerveza cristal, ¿no? Y fijaros, en este caso, lo que se pretendía con este trabajo, que os voy a enseñar desde el punto de vista formal, técnico y profesional, ¿no? Se pedía para este año, pues, qué campañas de marketing online y offline se debían de hacer desde el grupo durante el año 2019, cómo podría beneficiarse, en este caso, del uso de técnicas de neuromarketing para promociones y tácticas comerciales, qué modelo innovador disruptivo podría emprender la compañía en los próximos años, también cómo se veía la participación a nivel de redes sociales, si era tecnológicamente avanzada, si era efectiva, cómo podría mejorar, y luego, finalmente, según el criterio, qué herramientas de inteligencia digital o innovación debería de ponerse en práctica a partir del 2019 para consolidar el negocio y crecer. Bien, eso es un informe desde la perspectiva universitaria de una escuela de negocios, pero en el cual se pretende realmente que, en este caso, el alumno, el participante, preste, digamos, todo su conocimiento, toda su expertise a la realización de un informe, de un trabajo que tiene que ser lo más sólido, lo más solvente y lo más profesional posible. Y es aquí donde empezamos a arrancar con lo que es y lo que no es. Por tanto, ¿qué acciones no hacer nunca? Esto sin pensarlo dos veces. Y esto es una cosa que a veces nos acostumbramos a hacer y es un error. Bien, empezamos un trabajo, pero es un caso, es algo profesional. No podemos empezar con trabajo. Fijaros los matices de la importancia que tiene el receptor. No es lo mismo que esto lo reciba un profesor, un tutor, alguien que vaya a estudiarlo directamente o incluso si es un trabajo que lo quieran evaluar desde un departamento de marketing de la propia compañía que elabora y distribuye las cervezas cristal. Por tanto, es muy importante cómo comenzamos, cómo empezamos a comunicar aquello que queremos trasladar, que queremos gestionar, en este caso, mediante un informe técnico profesional desde la vertiente de una escuela de negocios, de una universidad. Por tanto, no podemos comenzar ciertas cosas con determinadas palabras. ¿Esto es un trabajo? No, esto es un informe. Fijaros la diferencia que hay. A veces puede ser muy sutil, pero es muy importante. Otro caso de otro participante fue escribirlo así. Como veis, a la parte de la izquierda, pues se le ocurrió la idea de decir, bueno, voy a replicar una cerveza, el aspecto visual de la cerveza, para ponerlo como una especie de guión. Bien, esto no se puede hacer, y menos se puede hacer todavía si utilizamos, en este caso, palabras, como veis aquí, matizadas o con un tipo de sombra que, lógicamente, desvirtúan completamente el informe. Esto no es un caso, volvemos al principio, es un informe. Tenemos que tratar las cosas cómo son. Esto no es simplemente un caso práctico de una escuela universitaria o de una universidad o una escuela de negocios, sino que es un informe que tiene que ser lo más profesional, lo más técnico, lo más formal posible, independientemente de que llegue a cualquier persona que lo vaya a leer. Por eso, muchas veces tenemos que tener en cuenta cómo trabajamos desde el punto de vista de la generación de informes que pueden ser en nuestro trabajo, en nuestro entorno universitario, para cualquier tipo de acción que tenemos que presentar ante una municipalidad, un organismo público, etcétera. Vamos a tener que mantener siempre las mismas formas, independientemente de que el destinatario sea diferente. Como veis aquí, empezamos por lo mismo, trabajo a realizar por el alumno, el que sea. No podemos empezar
de la forma en la cual yo genero un trabajo, un caso. Estoy ante un informe. Debo de tener cuidado con el estilo y cómo comunico la información y cómo empiezo a elaborar lo que yo creo que debe de ser ese informe, que como hemos visto al principio, eran 4 cuestiones muy bien delimitadas. Al final, lo que tenemos que ver es los errores que se cometen para no cometerlos nosotros y de alguna forma crear, si es posible, un sistema lo más robusto posible y que nos sirva prácticamente para cualquier trabajo. Veis aquí en este modelo de trabajo final el uso del amarillo, ese amarillo que está reforzando una idea o en este caso una pregunta. Bien, eso es absolutamente incorrecto. No se puede hacer así. No se puede trabajar con estos colores, no se puede trabajar con estos sistemas porque está dando a entender que está perdiendo realmente el valor que tiene, sino que no estamos presentando con la debida vistosidad, con el debido impacto visual, aquello que es realmente importante. Y se pierde además el hilo de lo que se quiere comunicar. Se pierde en muchas ocasiones porque, primero, no es un trabajo y segundo, no podemos utilizar estas técnicas de rotulación porque pierde muchísimo nivel, ¿no? Pero fijaros otra forma diferente de comenzar. Alguien, en este caso, introdujo algo pues interesante, ¿no? Una frase de Dave Berry, sin lugar a dudas, la cerveza es el mejor invento de la historia de la humanidad. Sí, la rueda fue también un gran invento, pero no marido también con la pizza. Esto, aunque lo veáis aquí que dice, bueno, eso pierde profesionalidad, sirve para que lo vaya a leer, de alguna forma esté en predisposición o predispuesto a trabajar de una forma más visual y a entender mejor lo que se quiere comunicar por parte de este participante, por este alumno, ¿no? Por eso es importante que veamos qué podemos introducir y qué no podemos introducir en un momento determinado. Y bien, ya voy al grano realmente en lo que para mí son los 10 puntos más importantes de un informe profesional y que tenga cierto impacto. El primero, una portada, un índice y una paginación. En segundo lugar, un tamaño y una extensión adecuada. En tercer lugar, la letra. Tiene que ser con un tipo y un tamaño determinado. En cuarto lugar, los colores. ¿Qué colores utilizamos si es que tenemos que utilizar determinados colores? En quinto lugar, el formato, muy importante. En sexto lugar, recursos multimedia si son necesarios para mejorar o amplificar la comunicación que queremos realizar. En séptimo lugar estaría la ortografía, también muy importante. En octavo lugar, la visión personal. Seguiríamos por el resumen y conclusiones. Y por último, las palabras que venden. Bien, estos 10 puntos son los más importantes a mi juicio para elaborar un informe de impacto empresarial, formal, técnico y que además diga mucho de nosotros. Bien, hay cosas que nos van a servir también para mejorar nuestra capacitación desde el punto de vista de los informes. Un informe debe ser algo que comunique, por tanto tiene que comunicar, comunica, tiene también que empatizar, tiene que sugerir, tiene que ser sugerente, tiene que ser excelente en la medida de lo posible, es decir, utilizando las técnicas, digamos, de formato, de estilo adecuados y por último tiene que impactar. Bueno, si queréis seguir una regla mnemotécnica, hablaríamos, como veis ahí en ese rojo, de ese CSI, ¿no? Con ese CSI nos quedamos con esos 5 inputs que tiene que tener un informe. Pero además también debe ser creíble, es decir, tiene que ser un informe que tenga contenido creíble, de valor. Tiene que ser formal, no puede ser cualquier tipo de informe, como hemos visto anteriormente. Tiene que ser técnico, tiene que estar de alguna forma orientado al trabajo que estamos realizando. Tiene que ser profesional, tiene que guardar una serie de estilos, tiene que comunicar, tiene que sugerir, tiene que gestionar la información de una forma práctica, sencilla y útil para quien lo vaya a leer y por tanto asumir. Y también en la medida de lo posible tiene que ser cautivador, tiene que ser un informe bonito, tiene que ser un informe vistoso y ese carácter vistoso va a servir también para impactar muy positivamente en los usuarios, en este caso cualquiera que lo vaya a leer. Por eso es muy importante en la primera parte la portada, el índice y la paginación. Como vemos aquí, de alguna forma podemos establecer lo más importante porque podemos ir a nuestro índice. Hay ocasiones en las cuales se va directamente a escribir algo. No, tenemos que de alguna forma crear una estructura para así saber exactamente dónde tenemos que ir cuando queramos leer algo. Esto está claro que tenemos muy pocas páginas, pero imaginaros un informe como el de Banco Santander con más de 750 páginas. Sería imposible. Por tanto, una portada, un índice y una paginación lo más exquisita posible. Y aunque el tamaño no importa, como veis aquí, si escribo con una letra muy pequeña, tengo verdaderos problemas. Por tanto, el tamaño de letra tiene que ser un tamaño visualmente claro, que llegue. No podemos utilizar letras pequeñas porque ya de por sí la lectura se hace difícil, ¿no? Por tanto, el tamaño no importa hasta cierto punto, ¿no? Es importante que realmente podamos leer, estudiar perfectamente ese informe y eso está muy unido a la extensión que tenga. Cuanto más extensión tenga, pero menos capacidad de lectura por letra pequeña, pues tendremos un problema.
Mirad, por ejemplo, en este caso, la diferencia que hay cuando trabajamos con letras y tipos que de alguna forma pues, sugieren algo, ¿no? Que sean más vistosas. Tenemos que utilizar un modelo de letra, pues como puede ser este, que realmente yo pueda estar de alguna forma indicando cada uno de esos párrafos y escribiendo exactamente lo que quiero escribir de acuerdo a la información que tengo, ¿no? Independientemente del tipo de letra, lo que es importante es que esta letra sea visualmente clara y que me sirva para leerla en cualquier contexto, incluso pues en un dispositivo diferente a lo que puede ser un laptop, un portátil, como puede ser un smartphone. Por eso, la importancia que tiene utilizar siempre un mismo modelo de letra, porque así nos hará trabajar de una forma sencilla. Veis, por ejemplo, aquí en un caso de un participante, como la letra es mucho más grande, pero es suficiente, se ve muy bien y además está perfectamente alineado, digamos, con el título Campañas de Marketing 2019. Eso es lo que realmente vale más que muchas palabras, que escribamos mucho texto, si realmente es cansado a la lectura, cansado a la vista, y por tanto se pierde mucho de lo que realmente al final queremos transmitir con el texto que estamos trabajando, ¿no? Fijaros, por ejemplo, ese sería el cuarto punto, los colores. Esto no se puede hacer. No podemos trabajar con un color rojo o rosáceo, no podemos trabajar con un color azul, no podemos incluir en este caso pues una llamada en color amarillo para subrayar o destacar un texto, y sobre todo hay que tener muy en cuenta que tenemos que tener mucho cuidado con pasar el corrector. Como veis en azul vemos sobrescrito que nos hemos equivocado con la sintaxis o con la ortografía. Esto dice muy poco de quien haya podido escribir este texto, independientemente de que el fondo del texto sea adecuado. Por tanto, tenemos que huir del uso excesivo de colores que impactan negativamente en un trabajo. Y fijaros aquí la diferencia en este caso, ¿no? En el formato. Qué bonito es cuando con pocas palabras estamos ya realmente enfocando lo que queremos, ¿no? El caso, en este caso presentado por quien sea, por el participante que sea, con el caso exclusivamente con lo que en este caso es la base, que es lo que os decía, las cervezas cristal, las cervezas peruanas, y cómo vemos una persona que lo coge. Esta infografía ya mismo vosotros lo podéis ver, incluso ya con la siguiente página de marketing online y offline, cómo está llegando realmente muy fácil al lector. Le está hablando de una forma muy sencilla, con pocas palabras, pero le está introduciendo precisamente en lo que se quiere vender, que es una serie de cuestiones planteadas sobre el producto, en este caso sobre la cerveza cristal. El formato, por tanto, es muy importante. Esto está hecho con un PDF, con un Word y que sea grabado en PDF, y el impacto visual es extraordinariamente interesante, y además esto hace realmente que se quiera seguir leyendo. Por eso la importancia que digo que el principio nos motiva a seguir leyendo, que lo hagamos de forma que la lectura sea sencilla, sea clara, en este caso un color blanco sobre un fondo gris es excepcionalmente muy interesante y además muy valioso, ¿no? Y si seguimos viendo las opciones, aparte de este formato, veríamos los recursos multimedia. Pues claro, los recursos multimedia son muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque serviría para ver en este caso, como veis aquí, introducir pequeñas imágenes que nos sirven para trabajar otras áreas determinadas, ¿no? Por ejemplo, la escala de tiempo de cervezas cristal o, por ejemplo, en el IoT, como vemos, todo lo que sería el formato para poder trabajar con la distribución de estas cervezas. Los recursos multimedia son muy importantes, aportan mucho valor y gestionan un valor añadido bastante importante, bastante interesante. Si vamos a lo que sería la ortografía, pues fijaros, tenemos aquí en este texto un modelo de ortografía en el cual vemos errores, tanto en azul como en rojo. En rojo indica pues, que ese término es incorrecto, y en azul pues, que no hemos colocado la sintaxis. Esto es muy común, muy habitual. Tenemos que huir de estos problemas, y por tanto tenemos que pasar siempre el corrector, siempre comprobar al menos 2 veces que todas las palabras, todas las sintaxis están correctamente construidas y que no hay errores de ortografía, porque esto suele, en estos casos y en grandes empresas sobre todo, y cuando se está ante un determinado foro académico, institucional, profesional, pues esto dice muy poco de una determinada persona, en este caso, que lo haya escrito, ¿no? Pero fijaros también cómo la importancia de la visión personal. La visión personal es muy importante. Cómo nosotros podemos trasladar lo que pensamos de un caso real, de algo, un informe que estamos elaborando, ¿no? Si introducimos de una forma sencilla y clara una imagen conjuntamente con lo que queremos explicar, con palabras claras, sencillas, realmente estamos generando un vínculo emocional, una conexión con el lector
bastante interesante. Eso es un recurso estilístico, un recurso lingüístico y un recurso que se utiliza mucho en libros, en novelas, pero que sirve para, de alguna forma, para que veáis la importancia que tiene precisamente eso, el enganchar con un gancho emocional, con una sensación, una sensibilidad que sea útil desde el punto de vista de lo que queremos narrar, de lo que queremos vender, ¿no? En este caso, pues obviamente las peculiaridades y las características que tiene una cerveza en su entorno, en su momento, etcétera, ¿no? La importancia, por tanto, de esa visión personal nunca hay que dejarla de lado. En cuanto a resumen y conclusiones, pues es muy importante, hay veces no se hace correctamente, ¿no? El resumen de los aspectos positivos, de posibles problemas que haya en un momento determinado y colocándolos de mayor a menor grado. En el resumen hay que tener un discurso claro, una investigación, una significación de lo que queremos transmitir con nuestro informe y de tal forma que el resumen, las conclusiones, las implicaciones y sobre todo las recomendaciones sean sencillas, sean concisas y de alguna forma sirvan para un resumen global de todo lo que hemos querido decir con ese informe. De manera que al final, solamente con ese resumen, solamente con esas conclusiones y recomendaciones, tengo una visión global sin necesidad de haber leído todo lo anterior. Eso es lo importante y donde muchas veces se falla a la hora de presentar un informe de estas características. Ya por último, las palabras que venden. Pues es muy importante. Hay muchos libros interesantes donde nos hablan de las palabras que venden. Bueno, pues este de Phil Jones es muy interesante. Utilicemos palabras que vendan desde el punto de vista de lo que es un trabajo profesional, cualquier tipo de informe, ¿no? Utilicemos aquello que el lector, en este caso el usuario, que lo va a leer, que lo va a comprender y que lo va a usar, de alguna forma le estimulen, ¿no? Si estamos ante un informe financiero, pues que se utilizan palabras, vocablos que vendan, ¿no? Positivo, beneficios, oportunidades. Es muy importante utilizar este tipo de vocabulario porque incide muy positivamente en esa relación sentimental, en esa relación, en esa conexión entre el lector y el que realiza ese informe. Y por tanto, nos va a ser muy importante. Y da igual que sea un jefe, da igual que sea un cliente, da igual que sea un tribunal administrativo, un tribunal en una universidad, o da igual que sea para un nuevo empleo. Tenemos que tener esa visión de que aquello que hagamos, que construyamos mediante un informe, sea lo más técnico, lo más formal y lo más profesional posible, siempre utilizando, a ser posible, estos 10 puntos que os estoy indicando y que de alguna forma, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, siempre ha funcionado bien. Os voy a ir terminando con un caso, que es precisamente un caso que elaboró un participante justamente de este caso práctico sobre neuromarketing, técnicas de marketing o en digital y online con respecto a estas cervezas cristal. Fijaros cómo la imagen ya de por sí solo es impactante. Es una imagen muy profesional y el hecho de que la persona, en este caso el participante que esté emitiendo ese informe, diga o exprese dónde se le puede localizar o cómo se le puede localizar con Facebook, Twitter, LinkedIn y correo, significa que es una persona muy profesional y que quiere enfocarlo desde ese punto de vista. Por eso la importancia que tiene el primer impacto visual, que es el que os decía, el inicio, en la primera página, el índice, muy importante porque nos va a servir para trasladar lo que queremos decirle a alguien que va a recepcionar nuestro informe. Fijaros, qué sencillo, con mucho espacio en blanco, pero suficiente, utilizando solamente dos colores, el azul y el negro con el matiz del gris, es importante, ¿no? De la forma en la cual yo puedo trabajar aquí, puedo hacer unas consideraciones iniciales que me sirva para solamente leer lo importante, que son las letras en mayúsculas, participación en mercados, impulso de las marcas, neutralización de las marcas, impulso de nuevas líneas, penetración socioeconómica. De una forma, de un vistazo, tengo lo más importante de consideraciones iniciales sin tener que escribir infinidad de líneas en 4 o 5 páginas. Por eso la importancia de lo visual para el recuerdo, el refuerzo positivo del recuerdo que va a tener en la persona que lo va a leer, en la persona que lo va a estudiar y del cual puede sacar también muchísimo valor precisamente porque tiene que valorarlo y en algún momento podría incluso calificarlo, ¿no? Si avanzamos, por ejemplo, las propuestas de marketing, pues qué bien, ¿no? Qué bien, qué impacto tenemos cuando bueno, ponemos simplemente pues, un skyline, en este caso de una ciudad, da igual la que sea, con el enfoque profesional que tiene, pues en este caso un hombre que se está, digamos, colocando la corbata y que va a hablar de marketing, ¿no? Es impactante, es visualmente muy correcto y muy profesional. En este tipo de cosas tenemos que fijarnos a la hora de elaborar un informe. Repito que este informe está hecho en PDF, ¿eh? Es un Word hecho en PDF o también se puede utilizar PowerPoint y luego pasarlo a PDF.
la importancia que tiene usar un único modelo, siempre el mismo modelo, para las mismas cosas o diferentes cosas, porque realmente no hay cambio. Por ejemplo, aquí en participación de mercados podemos ver muy sencillamente con una visualidad realmente clara, aunque hay unas líneas en gris que no están demasiado definidas, esto es por el copy-paste, os pido perdón porque no lo vais a ver bien, pero en el original se veía bastante bien. Vemos pues una gráfica, vemos dos cosas importantes, la oportunidad y la estrategia que se plantea. Y vemos abajo desde el punto de vista de marketing online o marketing online. En algunos casos es posible que estos informes sean interactivos, es decir, que si yo pincho en marketing online en azul o marketing online en rojo, se me puede abrir un recurso añadido. Esto también se utiliza muy a menudo para reforzar, ampliar o complementar nuestro trabajo, nuestro informe. Y es importante que lo hagamos así. Como veis aquí, el uso del contexto de los gráficos unido a determinadas tablas, esquemas que nosotros podemos trabajar, es la mejor combinación posible para que este informe sea muy profesional y aporte el valor que realmente busca, en este caso, el creador, el que lo está construyendo y que realmente al final lo que busca es que quien lo lea tenga una idea clara, inequívoca y perfectamente práctica de lo que quiere transmitir. Campaña, canales, contenidos. Como veis, muy claro, muy sencillo y además impactante. Esto es lo que se utiliza muy a menudo porque al final nos sirve para tener claro dónde debemos priorizar, ¿no? Por ejemplo, en este modelo de estrategia de redes sociales, súper fácil, súper sencillo, el refuerzo, la priorización, el costo, la oportunidad y la apertura. Muy sencillo, muy claro, muy visual y esto es lo que realmente vende. Es un informe que puede tener 5 páginas o 15. No hace falta que tenga 100 para contar más y contarlo mejor. Muchas veces, cuanto menos, mejor, siempre y cuando ese menos tamaño signifique que estamos utilizando las técnicas que estamos viendo en este webinar. Si añadimos técnicas relacionadas con las nuevas tecnologías, como es la inteligencia artificial, utilicemos los modelos de STEEP, los pasos, ¿no? El STEEP 1, el STEEP 2, 3, 4. Nos va a servir para que, en este caso, el lector tenga una guía, que tenga incluso un timeline, que tenga un GAN sobre lo que debería de hacer, ¿no? Las plataformas, la automatización, la asistencia cognitiva a un trabajador. Todo esto es muy importante del contenido que queremos transmitir, pero lo es aún más si lo utilizamos con técnicas de impacto visual que van a permitir que todo aquel que lo lea de alguna forma tenga un refuerzo positivo y sobre todo tenga un recuerdo. Ese recuerdo se le va a quedar de la imagen y esa imagen le va a llevar al contenido que en este caso el autor ha querido transmitir. Bien, pues realmente es bastante claro, bastante fácil, yo creo que lo que os quería transmitir. Un resumen importante de esto que hemos visto sobre este caso en particular de las cervezas cristal y de lo que deberíamos tener en cuenta para hacer un informe profesional, técnico y formal, lo podemos resumir con las 5 Cs. No sé si las conocéis, pues es muy sencillo. Primero, contenido. El contenido es básico. Tenemos que trasladar lo que queremos decir, lo que queremos comunicar, lo que queremos gestionar de tal manera que al final lo que contemos, lo contemos de una forma absolutamente veraz, eficiente y eficaz. La creatividad, la C de creatividad, llamémoslo imaginación. Ser creativo significa que vamos a llegar a más personas, porque cada uno es diferente. Por tanto, esa creatividad nos va a ayudar muy positivamente a mejorar nuestro espectro en cuanto a posibilidades de lectura, en este caso de estudio, o pues para cualquier tipo de informe empresarial, la capacidad de llegar a mucha más gente, ¿no? La C de comunicación. El contenido por sí solo no comunica, la comunicación es el impacto de utilizar fórmulas, herramientas y técnicas para que lo que estoy contando llegue perfectamente a quien se quiere contar. La cuarta C sería corazón, que está muy unido con la pasión, es decir, que cuente las cosas con pasión. Aquí tenemos que introducir pues, el tema personal. Si se utilizan técnicas, digamos, en las cuales mi opinión tenga algún valor, también se ve con buenos ojos y eso refuerza el valor digamos, de un informe. No se trata de un informe absolutamente aséptico, sino que se vuelcan, digamos, los pensamientos personales, las posiciones personales, las opiniones y los enfoques, y es también verdaderamente interesante cada vez más en los últimos años esa diferenciación de lo aséptico con aquello que ya muestra pues, algo más de pasión en la gestión, ¿no? Y por último, la C de calidad es también igual de importante que las otras 4 Cs y lo que de alguna forma esta calidad nos está indicando pues son varias variables, varios inputs, ¿no? La formalidad,
la parte profesional, la parte técnica. Realmente la calidad es lo que nos va a diferenciar de otro tipo de trabajos que no tengan el mismo contexto, ¿no? Pues hasta aquí sería este webinar. No es muy extenso, aproximadamente estamos terminando con 40 minutos. Si tenéis alguna cuestión, pues podemos verla. El objetivo ya os comento que era tener una visión global de cosas que no debemos hacer y de otros aspectos que sí que tenemos que tener muy en cuenta para que nuestros informes pues sean mucho más profesionales, más técnicos y hacer posible pues que impacten más positivamente en nuestros posibles lectores, usuarios, comunicadores, stakeholders, en fin, sea el contexto que sea el ámbito que sea, tenemos que seguir una serie de pautas, una serie de reglas y herramientas para que estos informes tengan el valor que nosotros seguramente le hemos querido dar y a veces pues no sabemos mostrar, ¿no? Bien, si tenéis alguna cuestión, vamos a ir viendo, a ver, alguna pregunta. Vamos a ver si tenéis alguna cuestión, nos vamos a ir poniendo saludos por aquí. ¿Alguna cuestión que queráis comentar? A ver, vamos a ver. Alguien que pregunta sobre hipervínculos. Los informes electrónicos, ¿qué tal es la tendencia a hacer informes electrónicos? Bueno, pues Ricardo, esto es una muy mala tendencia. Los informes electrónicos son totalmente asépticos, no tienen empatía y si hay que hacerlos, pues habrá que hacerlos en determinados contextos, pero a ser posible hay que reducirlos al máximo, ¿no? No sé si hay un comentario más. ¿Cuál es el tamaño de letra recomendado? Pues normalmente se suele utilizar el Time New Roman o Arial entre 10 y 12, digamos que es lo más adecuado, ¿no? Esto va a estar un poco también en función de la extensión. La extensión es un hándicap, por regla general. Si es bueno y es breve, mucho mejor. Por tanto, vamos a utilizar una letra, digamos, suficientemente grande, pero no demasiado grande para que se desvirtúe el concepto del propio informe, ¿no? Que perdamos la visión y solamente tengamos letras, ¿no? Vamos a ver algún tema. ¿Hasta qué punto se puede ser visual en finanzas? En finanzas se puede ser absolutamente visual, muchísimo, prácticamente todo. Finanzas, marketing. Ya realmente podemos hacer reporting con los informes. Los informes de empresariales tienen una faceta que ya es el propio reporting, en el cual hay muy poca letra y hay mucho efecto visual, ¿no? Entonces, la letra está siendo sustituida por el impacto de la imagen, siempre y cuando la imagen precisamente vaya a comunicar más incluso que la propia letra. Y ya tendemos a reducir el espacio. Cuanto más escribamos, como es en el caso de Banco Santander o entidades financieras que lo hacen por obligación, menos impacto vamos a tener y sobre todo más pérdida de emoción en el lector. En este caso va a ser imposible leer algo de 400, 500 páginas. Tenemos que irnos a un entorno mucho más asequible y si necesitamos más, pues ya nosotros tendremos que proponer más información. Pero es precisamente ese gancho, poco y bueno, para enganchar a una audiencia que siempre va a pedirnos más si lo necesitamos, ¿no? En el informe de marketing, a ver, en los informes de marketing estamos en las mismas. Da igual que sea marketing, que pueda ser financiero, da lo mismo el contexto. Realmente lo importante es que tengamos clara la visión. Siempre, a ser posible, nos pongamos un límite. En los informes yo, por ejemplo, pondría como límite 10 páginas. 10 páginas es más suficiente para contar. Todo lo que tenga que contar en más de 10 páginas es porque lo estoy duplicando, porque cometo el error de contar demasiadas cosas. Y eso no es bueno. Entonces, si nos ponemos 10 páginas como tope, a partir de ahí podemos trabajar siempre con un mismo estilo. Siempre el mismo estilo narrativo, siempre el mismo estilo en cuanto a la letra, al formato, siempre hace posible en PDF, ya sea Word a PDF o PowerPoint a PDF, y siempre que sea posible con un impacto de imagen, las tablas, las imágenes claras, concisas, y que de alguna forma podamos transmitir realmente con los datos lo que no podemos o no queremos decir con la letra, ¿no? Para evitar la repetición, ¿no? Bueno, propuestas de productos y servicios, por supuesto. Prácticamente yo he estado esta mañana en un evento, el show aquí en Madrid, y bueno, pues he cogido mucha información. La letra pequeña se sigue utilizando, es horrible. En un tríptico, pues la letra es tan pequeña que no lo he podido leer, he tenido que tirarlo directamente a la basura y seguramente lo que querían decir era muy importante,
pero no lo saben transmitir. Es un defecto que prácticamente está generalizado y os puedo decir que el 90% de los documentos que he cogido esta mañana en esta feria de show aquí en Madrid, lo he tenido que tirar porque era prácticamente ilegible. La letra tan pequeña, tanto se quiere decir que no se dice nada. Ese es el principal error y por eso tenemos que ser un poquito más consecuentes y usar un mismo método para nuestros informes profesionales. Y de esta forma vamos a evitar seguramente muchos errores porque vamos a seguir siempre un mismo modelo y no vamos a caer en el error de según quién así hago un informe. No, siempre el mismo informe para sea lo que sea. Lo único que tendré que adaptarlo a quién va a ser el interlocutor y quién lo va a leer. Pero por lo demás, el mismo formato, el mismo estilo. No debemos de cambiar, porque eso también forma parte de nuestra personalidad. El hecho de tener un modelo único nos hace más creíbles, ¿no? Pues esa C de creíble, creo recordar que también os comentaba en el comienzo del webinar, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario más, hay más cosas. A ver si, bueno, tengo acceso a más comentarios. A ver si puedo. A ver, ¿podemos permitirnos ser más visuales? Pues sí, por supuesto que sí. Es necesario. Sirven, bueno, clase de informe sirve también para postar servicios, sí, servicios, productos, prácticamente de todo. No hay ninguna diferencia, ¿no? ¿Qué más? Supongo que nos podemos permitir ser más visuales en un informe de marketing. Pues sí, por supuesto, el marketing vende por sí solo, ¿no? De hecho, es muy habitual encontrarnos solamente con imágenes, con tablas, con esquemas. Ya prácticamente lo que es la letra, lo que es explicar, se deja a la interpretación de quien lo va a leer, de quien lo va a estudiar, ¿no? Y eso, pues lógicamente, no estamos hablando de libros, por supuesto, los libros son letras, ¿no? Aunque cada vez más imágenes, pero sí que es evidente que lo que tenemos que hacer es diferenciarnos. Es muy importante que sepamos y que consigamos tener un estilo diferente, personal, que nos diferencie del resto, porque al final todos estamos en un mercado de competencia, competimos todos con todos. Cuanto más intuitivos, cuanto más creativos, cuanto más diferentes seamos, más vamos a llegar y más en la era en la que estamos, que prácticamente la multimedia, los recursos multimedia son lo que impactan, ¿no? Las imágenes, Instagram son imágenes. Podemos escribir, pero son imágenes. La potencia, la creatividad, la innovación, todo va por la imagen. Entonces, tenemos que tener este estilo y si conseguimos ese estilo, pues posiblemente cada vez haremos mejores informes y nos servirá pues para impactar más en nuestra audiencia, en nuestros clientes, en nuestros jefes, en fin, prácticamente allá donde queramos gestionar y trabajar con estos informes de trabajo, de entorno laboral, profesional, etcétera, ¿no? Bien, no sé si hay alguna cuestión más. Voy a ver si alguna... porque hay bastantes cosas. Bueno, sí, la presentación, pues no os preocupéis, a partir de mañana la tendréis. Bueno, no sé si César, había algún comentario más. Propuesta de servicios, ya estaba contestado. Bueno, perdonad lo del audio, sí, yo decía que en el audio hay un pequeño problemilla porque he tenido que utilizar otra estancia y está más cerca de la calle, con lo cual hay un poquito más de ruido. Perdonadme por este hecho, ¿no? Bueno, no sé si no hay más cuestiones, lo dejaremos aquí. Espero que os haya gustado y bueno, pues en todo caso ha sido un placer estar con vosotros. Ya a partir de mañana tendréis esta presentación a vuestra disposición. Y qué deciros, que ha sido un auténtico placer. Espero no haberos quitado mucho tiempo. Y bueno, pues lo que suelo decir siempre, sed felices y aprovechar al máximo el día. Nos vemos. Un abrazo, un saludo para todos.